gracias. Le damos la palabra ahora a Héctor Luis Giuliano. Licenciado en Administración y Finanzas, experto en deuda pública y externa, ex asesor en el Congreso de la Nación, es autor del libro Problemática de la deuda pública argentina. Este anuncio la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. El objeto de mi exposición es analizar muy apretadamente, perdonen que vaya a ser un poco telegráfico en este análisis, concretamente la parte dispositiva del proyecto de ley que está sometido a consideración de los senadores, porque me preocupa qué comprensión tiene el Congreso sobre las facultades que está delegando a través de esta ley. ¿Cuál es la lógica del proyecto? La lógica del proyecto es que el Poder Ejecutivo pide al Congreso que le convalide 21 contratos ya firmados, cuyos antecedentes no conocemos, y hacerlo a través de la colocación de una cantidad de deuda externa que está fijada en un tope, pero que tampoco conocemos en su masa, y que para ello le delega facultades cuasi restrictas al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo termine acordando lo que quiera. Quiero fundamentar esto que digo porque quiero entonces analizar qué es lo que se convalida, qué es lo que se autoriza a pagar y qué son esas facultades que se conceden, porque los legisladores van a tener que levantar la mano no por los dichos del ministro de Economía ni del presidente, sino por lo que dice la parte dispositiva de este proyecto. Me voy a concentrar, por razones de tiempo, en las principales observaciones de los artículos dispositivos. La primera de las cuales es la del artículo 1. Se deroga las leyes Cerrojo, la 26017, 26547 y 26886, que por otra parte ya suspendían el canje. Lo condicionaban. De todas maneras, la derogación de estas leyes no tiene sentido práctico, porque los problemas de la Argentina no se solucionan con la derogación de las leyes. La sentencia base, que es el caso testigo del fallo Gresa, fue producto precisamente de haber dictado la ley 26017, que al cerrar la alternativa del canje le dio servido en bandeja a los acreedores el argumento de que la Argentina no respetaba el par y paso. Esto no lo solucionamos ahora. La derogación de estas leyes no evita a la Argentina en absoluto nuevos juicios. Máxime cuando el monto en juego sería aproximadamente la mitad de los holdout que están afuera. Esto es importante tenerlo presente porque ahora tenemos el problema que a los posibles juicios de los holdout restantes se sumen los juicios de los hold-in que entraron y pidan paridad por la aplicación combinada de la cláusula Rufo y la MFCC, la cláusula del acreedor más favorecido. Es importante que los senadores estén advertidos de este hecho. La segunda ley que se deroga es la 26984. Esta ley tendría un aspecto formal. Cambia el agente de pago, el boni melon, por nación fideicomiso. Pero eso sería un trámite administrativo menor. Lo que me parece que en cambio es muy importante y define el sentido de esta derogación es que se deroga así la comisión investigadora de la deuda que había creado la ley 26984. Esto es algo así como advertir a los señores legisladores que si por primera vez se sanciona una ley que taxativamente se exprese sobre el tema, algo así como que le están exigiendo a la Argentina que nunca más se hable de ilegitimidad de la deuda en el Congreso de la Nación, porque ahora queda pegado el Congreso de la Nación con la derogación de una ley que era precisamente la que fundamentaba esa investigación. Eso en cuanto al punto principal. El otro es inherente a qué se paga. Entiendo el artículo 6 es el que dispone, bueno, el artículo 5 el artículo 5 es el que convalida los 21 acuerdos. Yo no sé si todos los legisladores han leído las 511 fojas de ese expediente y lo que contienen. Estos contratos no contienen absolutamente ninguna información, ni antecedente, ni liquidación de lo que se paga, por qué concepto se paga. Son un mero contrato que dice la Argentina pagará tanto porque lo arregló
en negociaciones directas el Ministerio de Economía y por ende, el más importante de todo, el contrato 21, que es el contrato firmado con el grupo de los 4 grandes fondos buitres, simplemente dice que sobre un reclamo cuantificado en 5.891 millones de dólares, se acordó pagar 4.418 y que a MEN le reconocen 238 por gastos legales. Punto. Muy bien. Ahora, por favor, yo legislador que voy a levantar la mano por esto, quiero saber cuál es la liquidación. ¿Qué estoy pagando? ¿Qué se está pagando? ¿Qué era este reclamo? ¿Cuánto es capital? ¿Cuánto intereses? ¿Cuánto anatocismo que señalaba recién el doctor Redrado? No sabemos qué estamos pagando. Sí, el Congreso no vota por los dichos de un ministro. El Congreso vota por lo que dice el proyecto resolutivo. Y esto es importante porque se está soslayando. De la misma manera, el Congreso convalida una forma de pago. Hace 2 ofertas, la oferta base por el 150% y la oferta par y paso. Pero faculta al Poder Ejecutivo en forma delegada sumamente amplia. Por el artículo 6, el comienzo, los 2 primeros puntos del artículo 6, convalidan que el Poder Ejecutivo puede introducir cambios o enmiendas a los acuerdos ya firmados y que además tiene la facultad delegada de, con el resto de los holdout, llegar a acuerdos. Quiere decir que el Congreso de la Nación le está dando una autorización abierta, una delegación abierta para que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera. Y no está pidiendo las debidas liquidaciones de pago, porque yo, legislador, que estoy aprobando un monto de endeudamiento público de 12.500 millones de dólares, se supone que tengo la responsabilidad de pedir qué detalle acompaña esa liquidación. Y como el proyecto es lo suficientemente complejo para interpretar, entiendo que incluso el Congreso de la Nación debiera pedir un informe no vinculante a la Auditoría General de la Nación para que se expida concretamente sobre las observaciones, comentarios y recomendaciones con respecto a este proyecto. Porque nadie tiene una capacidad directa para poder analizar cómo fue aplicado en cada caso. Esto es gravísimo. El acuerdo que se firma, el segundo acuerdo, el que se firma con EM Limited, que es el fondo buitre de Kenneth Dart, contiene, señores, lo han visto, fojas 58 y 59, una doble hoja manuscrita por el licenciado Luis Caputo. Y la traducción tiene un solo párrafo. Ese único párrafo de la traducción dice: sujeto a la aprobación del Congreso de la República Argentina y el levantamiento de las medidas cautelares, EM Limited de Argentina acuerdan resolver todo litigio con el pago de entre 842 y 848 millones de dólares. Punto. Por esto se va a aprobar deuda en el Congreso de la Nación. Y el contrato, el convenio con los bonistas italianos no contiene ninguna cifra. Sí se preocupan en poner los reembolsos por honorarios en una tablita, pero no informan sobre los montos a pagar. Señores, esto es un cheque en blanco con un monto que no se sabe en realidad qué representa dentro de las concesiones dadas. Por razones de tiempo tengo obviamente que sacrificar el resto de la exposición, pero quiero simplemente resumir mi postura. Primero y principal, la advertencia de que el Congreso de la Nación va a quedar pegado como corresponsable de la no investigación de la deuda pública argentina, que tiene 4 causas abiertas en la justicia, que se están sustanciando 3 en este momento, y la soslayo olímpicamente. Que el Congreso va a autorizar acuerdos sobre los cuales no tiene ni antecedentes, ni información, ni detalle alguno. Que va a aprobar deuda sin capacidad demostrada de repago en absoluto, porque a la deuda heredada por la administración Kirchner, una deuda ya de por sí impagable, este año le vencen al país por capital 68.000 millones de dólares. Y el presupuesto de la Ley 27.198 de presupuesto 2016 autoriza a endeudar a la Argentina por 91.400. Ergo, 23.400 millones de dólares más este año aprobados, a los cuales hay que sumar los 12.500 millones que autoriza este proyecto.
Esto significa una irresponsabilidad fiscal mayúscula porque se está aprobando deuda sin la más mínima demostración de la capacidad de repago. Esto cumple la perfecta lógica de la usura. El deudor nunca deja de ser deudor, las deudas se pagan con deuda y nosotros volvemos muy alegremente y con todos los éxitos y con todas las salutaciones del mundo a tomar nueva deuda externa sin capacidad de repago. Perdón si me extendí, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Le damos la palabra ahora.